Ok, vamos a ver las generalidades. ¿De dónde nace, dónde sale la NOM 035? Recordemos que la Secretaría del Trabajo publica estas normas y con el objetivo, pues sí, de cuidar al trabajador definitivamente, no solamente en la parte de seguridad, sino también en la parte de salud. Entonces hay diferentes normas y hay tres que van muy relacionadas con la NOM 035, que es la 019, 030 y 025. Las dos primeras tienen que ver con seguridad en el trabajo, con prevenir accidentes, con buscar que la gente esté bien, tenga su equipo y sus instrumentos y herramientas, y además de buscar que no existan condiciones inseguras en los lugares de trabajo. Y la 025 tiene que ver con la integración de las personas en los ambientes de trabajo, pero como se maneja ahora muchísimo, sin discriminación, siempre respetando a esta parte o la figura humana en las personas. Ahora sí que es toda una revolución y cultura que se está implementando y en México ya existe esta norma afortunadamente también para respaldarlo. ¿De acuerdo? Entonces es como el contexto de la NOM 035. Repito, repito, quién es quien la publica? La Secretaría del Trabajo en el Diario Oficial de la Federación y aplica a nivel nacional. Totalmente. Las normas que publica aplican a nivel nacional y no es la excepción en la NOM 035. Esta norma se publicó en el 2018 y al 2022, pues bueno, pues ya hay mucha experiencia en cuanto a los resultados que se han obtenido en las empresas y que nosotros con mucho gusto les vamos a compartir ahora. Y también podríamos agregar a esta parte de las NOM relacionadas la 036, que nos habla justamente de la ergonomía y que hoy en día es algo sumamente importante, tomando en consideración que hay algunas organizaciones que dejaron a los colaboradores en home office. Entonces, al hacer home office implica justamente el improvisar, incluso un lugar para trabajar. Y a veces justamente la posición en la que realizamos nuestro trabajo, eso va generando que merme nuestra salud física y por supuesto emocional. Entonces, esa también podría ser de apoyo como parte de cultura general y que les puede ayudar a ampliar pues este panorama. Así es. Vamos a hablar de la norma. Es muy extensa, por supuesto. Vamos a seccionarlo en tres partes que tienen que ver mucho con recursos humanos, que normalmente recursos humanos es la entidad que se encarga de implementar la norma. No siempre sucede así por diferentes circunstancias, pero al final también tiene que ver, pues por supuesto que con las acciones, con el comportamiento de las personas en las empresas. Vamos a ver un poquito de las definiciones, un poquito de la identificación de los factores de riesgo psicosocial y los resultados que se esperan que sucedan una vez que apliquemos nuestros instrumentos, ¿de acuerdo? Entonces, así es como vamos a contextualizar este repaso de la NOM 035. Son 12 conceptos que nos da la norma, que están publicados, y son muy extensos y muy claros cuando uno los lee en la norma, pero hay tres que son como que básicos, ¿no? ¿A qué se refiere, por ejemplo, acontecimiento traumático severo? Se refiere o tiene que ver con el estrés postraumático, cuando los empleados levantan la mano para decir, oye, yo me siento mal, no me puedo concentrar, estoy muy irritable, tengo periodos y momentos de ansiedad, ya no estoy comiendo bien, ya no estoy durmiendo bien, me siento emocionalmente mal porque percibí un accidente, por ejemplo, ¿no? Un accidente de trabajo. Ah, ok, entonces ahí ya hay un acontecimiento traumático severo que afectó, por supuesto, al trabajador y que ya le está afectando en su productividad y en su desempeño. Y hay que revisarlo. Es uno de los conceptos eh, básicos o principales. También hay otro concepto que es el entorno organizacional favorable, que es a donde nos lleva la norma, a buscar ambientes sanos. Hablar de ambientes sanos es lo contrario a cuando decimos, este es un ambiente tóxico, ¿no? No.
Buscar entornos sanos es buscar que los empleados convivan de manera comunicativa, respetuosa y enfocados hacia un objetivo común en la organización. ¿Ok? Entonces es buscar que estas relaciones sean totalmente sanas. Entonces hay que revisar el comportamiento de las personas dentro de un ambiente organizacional y buscar que eso se dé. Entorno organizacional favorable. ¿Ok? Y ahí os tendríamos que incluir también la parte importantísima, las cargas de trabajo y todo lo que tiene que ver con las jornadas, que de pronto pudiera ser algo que, que consideramos pues parte de la cultura de la empresa, ¿no? Decimos aquí tenemos hora de entrada, pero no tenemos hora de salida. Entonces, en la norma nos pide justamente tomar en consideración esto para evitar justamente que estos factores de riesgo psicosocial, pues bueno, no mermen la salud del colaborador física y emocional, pero además que no interfiera en su productividad. O sea, todo al final va a ir orientado hacia la productividad. Entonces, ¿por qué tengo que cuidar esto? Pues porque si no cuido a mi colaborador no produce y eso implica pérdidas para la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí cabe también estos conceptos. Así es, muy bien, muchísimas gracias. Es correcto. Entonces, bueno, estos son como que conceptos muy básicos que vamos a estar ocupando ahorita a lo largo de la presentación. Como les mencionábamos, son 12 conceptos que incluso en nuestros videos que tenemos en las redes, Moni, los explicamos de manera ya más detallada, ¿no? Pero ok, a ver, hablando de las generalidades, ok, qué es esto de la identificación de los factores de riesgo psicosocial? ¿A qué se refiere? Muy bien. Bueno, un ejemplo son las jornadas de trabajo y rotación de turnos que excedan lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, cuando estamos exponiendo al trabajador en horarios más allá de lo que debería de tener, y lo exponemos porque hay un desgaste, hay una sobrecarga mental, física, emocional, porque está trabajando ya más tiempo del que debería. En el caso de México, pues nos habla de 48 horas semanales de la jornada normal. A veces hay trabajadores que tienen pues 55 horas, 60 horas a la semana. Entonces, por supuesto que al final de la semana y principio del que sigue, ya va a haber un agotamiento y un desgaste, ¿no? Entonces, este es un factor de riesgo psicosocial, ¿ok? El tiempo, la jornada de trabajo. Otro factor de riesgo son las condiciones en el ambiente de trabajo, lo que mencionamos hace un momento, el ambiente tóxico en cuanto al comportamiento de las personas, en cuanto a cómo se llevan, cómo se comunican, si hay violencia o no hay violencia, si hay una comunicación efectiva en cuanto tú es lo que tienes que hacer y qué es lo que yo tengo que hacer. Hablamos de tramos de control, lo que a cada quien le corresponde, ¿sí? Y también habla de las condiciones físicas, es decir, que tengas una buena iluminación, que tengas buena ventilación, que esté limpio el lugar de trabajo, los baños que estén limpios, que tengas las herramientas correctas y necesarias para desempeñar tu trabajo. Son condiciones en el ambiente. Ese es otro factor de riesgo psicosocial que se tiene que medir. ¿Ok? Interferencia en la relación trabajo-familia, definitivamente, si tienes carga de trabajo y te la pasas trabajando, ¿a quién vas a descuidar? A la familia. El tiempo de calidad que tenías con tu familia ya no la tienes, y esto desgasta de verdad muchísimo al empleado, porque cuando requieren salir a convivir, cuando quieren ir a ver la película, la familia o no ir a comer, etcétera, convivir no se puede porque está trabajando. Entonces, si eso sucede muy a menudo, por supuesto que va a haber una consecuencia. Es un factor de riesgo también. ¿Mm? Y también las cargas de trabajo. Definitivamente, si no están las cargas de trabajo bien distribuidas, bien planeadas, bien orientadas,
A veces hay trabajos en donde dos personas hacen lo mismo y además una gana más que otra, ¿no? Esto también ya Eso es lo crea un peor. problema. Sí, eso ya crea un problema, ¿no? Entonces, ahí es el diseño en cuanto a las cargas de trabajo. Debe haber un líder, un jefe, un responsable que, si no tiene un buen diseño en cuanto a lo que tiene que hacer cada quien, eso va a impactar, por supuesto, en la productividad, en el ambiente y pues también estás pagando más allá. Los recursos no se están administrando correctamente. Ese es un factor de riesgo psicosocial también. El liderazgo y relaciones negativas, súper importante, es lo que hemos visto, Moni, eh, Ujú, principalmente en nuestras intervenciones en las empresas. El líder es un eje medular en la relación en las empresas y cómo se lleve el líder con sus colaboradores y con sus pares también y con su jefe inmediato, va a impactar definitivamente en la productividad, en el ambiente, en los resultados. Entonces, si la relación es positiva, es nutricia y está orientada hacia buscar un resultado, vamos bien, ujú, pero ujú, desafortunadamente no siempre sucede. Por lo ujú, tanto, es un factor de riesgo psicosocial. ujú. Sí, y que a lo mejor a veces nos acostumbramos a la forma de ser del líder y decimos, ah, pues es que así habla, ah, pues es que así es su tono de voz, ah, pues es que, ¿no? Justificamos el comportamiento y eso nos lleva finalmente a que va a mermar la parte de productividad y va a mermar porque el estado emocional del colaborador pues no está en la mejor condición. Entonces no podemos acostumbrarnos a los malos tratos. A veces una de las situaciones que no favorece un buen liderazgo pues es que crecemos al colaborador que es mejor colaborador, no al colaborador que tiene habilidades para ser líder. Y eso, pese a que es un tema muy recurrente y pareciera que es muy antiguo, lo seguimos viendo en las organizaciones por la premura, porque es una posición importante y no se puede quedar sin cabeza. Entonces, pues bueno, dale oportunidad y ya vamos viendo. Pero ese vamos viendo implica el ir alimentando una bola de nieve que después no podemos parar. Entonces, en esta norma, finalmente le da un valor bien impresionante y bien bonito, decimos nosotros, al líder, porque entonces él es el que nos va a ayudar a que esto pueda funcionar bien y no solamente dejar en manos de recursos humanos o del área que es responsable de capacitar o de cuidar al colaborador, lo haga, sino hacer una integración. Y es ahí donde hemos visto que la palabra que integramos a esta nueva forma de trabajo es colaboración. El fomentar el trabajo colaborativo es lo que nos va a permitir tener éxito en todo lo que se pueda hacer y finalmente pues buscar este cambio hacia lo bueno. Sí, ese es un eje medular, decimos, el trabajo del líder en la organización. Y también está junto con pegado con la falta de control sobre el trabajo, los tramos de control. ¿En dónde empiezo yo? ¿En dónde empiezas tú? Y a veces en las empresas ni siquiera existe un manual de procesos, procedimientos. Entonces, pues se va aprendiendo y enseñando conforme se va heredando o mostrando entre compañeros, pero cuando se va el mero mero que maneja el proceso, todo se queda al aire y ese es un peligro. Por eso también se considera un, un factor de riesgo, ¿no? Que es importante que se tenga muy bien documentado, que se tengan estos controles del trabajo, de qué es lo que tiene que hacer cada quien, descripciones de puestos, análisis de puestos, procesos, para saber cómo se tiene que hacer el trabajo, cómo se tiene que desempeñar de manera correcta. Y por último, Y ahí, violencia laboral. perdónos, ahí Sí, valdría mucho la pena considerar que con todo lo que vivimos en la pandemia es urgente e importante actualizar descripciones de puesto, porque las funciones, los entregables han cambiado
incluso las habilidades o las competencias que se requieren para hacer el trabajo son otras. Entonces necesitamos revisar estas descripciones para poder tener una mejor gestión de la gente que ya está, pero además una buena atracción de talento. Si nosotros seguimos ocupando lo anterior, pues el tiempo ya se actualizó en esta época y las competencias son otras. Hay que revisarlo, porque entonces vas a traer gente a tu equipo de trabajo que lejos de venir a sumar, pues va a venir otra vez a darte más trabajo. Entonces, por eso vale mucho la pena el que sí detengamos un poco de tiempo, o más bien dediquemos un poco de tiempo a esta revisión para poder ver en qué debemos de actualizarnos. Todo un tema el teletrabajo, definitivamente, Moni. Ujú. Bueno, y por último, violencia laboral, acoso psicológico, hostigamiento y malos tratos. Es muy común en las empresas, sobre todo a niveles operativos, que existan esta manera de, así nos llevamos, ¿no? Con groserías, incluso ya con físicamente, eh, se empujan, se tocan, no sé, es una manera de trabajo muy común en la parte operativa y que también se da a veces entre jefes y subordinados. Y al final empieza a haber quejas de Ujú, violencia, de ujú, hostigamiento. ujú. Dicen por ahí, ¿no? Juego de manos es de villanos, ¿no? Es correcto. Entonces, al final, tarde o temprano, jugando, algo va a pasar que no va a ser favorable. Va a terminar probablemente en alguna demanda de hostigamiento, de violencia. Entonces, o los malos tratos que suceden entre el jefe y el empleado, ¿no? Entonces, ese, por supuesto, que también es un factor de riesgo psicosocial. Y bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Que todo esto lo mide la norma. La norma se va a enfocar en esto para medirlo de Ujú. alguna manera. ¿Ok? No sé si existan dudas hasta el momento, Ari, Daniel, Mar, Sandy. A mí me llama Está mucho claro. a mí me llama mucho la atención el punto en el que mencionaban la importancia de hacer esta definición de roles, ¿no? Personalmente, estoy en una empresa que es extranjera y que me dejan en las manos a mí como HR que arme toda la parte de la descripción de puestos, los roles, etcétera. Y a veces tenemos como mucha resistencia, ¿no? De acuerdo también al tema generacional de los líderes, en el cual pues ellos, para ellos se les hace este tema de, tú te sientes deprimido porque eres débil, porque no puedes. Entonces creo que eso es una de las batallas más fuertes, ¿no? Estructurarlo y explicarles la importancia de esta estructura a estas personas de otras generaciones, o sea, es uno de los challenges más fuertes que he tenido últimamente, ¿no? Ujú. Sí, el poder trabajar con estas diferencias generacionales, gracias, Dani, es el reto justo de recursos humanos. Por eso decimos, nos tenemos que actualizar, porque finalmente la gente de las generaciones donde buscaban esta estabilidad laboral, donde buscaban un espacio para trabajar, se está reduciendo y está aumentando la gente que dice, no me presiones, a mí dime qué es lo que quieres que haga, no es necesario que yo esté 8 horas aquí, si en 2 horas acabo mi trabajo. Entonces, es lidiar justamente con todo esto que al final te ocasiona un malestar emocional y ese malestar emocional genera un contagio con el grupo de trabajo y ese grupo de trabajo, pues al final hace que la productividad no sea lo que tú estás esperando. Entonces, por eso creemos que el integrar la norma a esta DNC a través de talleres y de pláticas que sean un poco más amigables para esas generaciones, te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos quieren la información rápida. O sea, ellos ya están acostumbrados que con un clic obtienen lo que quieren. Pueden comprar desde el celular, pagar las cuentas desde el celular, tener una relación amorosa desde el celular. O sea, su vida es el celular con un clic.
Entonces, cuando venimos a la organización que quiere que cumplas con una jornada, con un rol, con un perfil, con ciertas actividades, es sacarlos de esa realidad en la que ellos están hoy inmersos. Entonces, por eso es bien valioso el poder considerar cómo integramos a la parte de liderazgo. ¿Qué vas a hacer con los líderes para que el líder te ayude a que no se sienta el colaborador ni acosado, ni agobiado, ni hecho a un lado? Porque además eso también pasa. Si de pronto sigues avanzando y no lo tomas en cuenta, entonces él ya se siente que ya lo hiciste a un lado, que ya lo metiste a la congeladora, prácticamente, ¿no? Entonces, este es el reto valioso en la integración de la DNC y de la NOM 035. ¿Para qué sirve la detección? Súper importante. En las esferas del saber hacer, poder hacer y querer hacer. Primero, saber hacer, identificar las fallas entre el trabajo deseado y el trabajo real, que es a donde tienes que llevar a tus empleados. Poder hacer, identificar problemas que afecten el funcionamiento de la organización. Tiene que ver también con conductas. Y por último, el querer, proponer planes de capacitación que brinden solución de las necesidades detectadas, planes de capacitación que nos ayuden a mejorar y a crecer. Si lo vemos, el ser humano es integral y puede crecer solamente si hablamos de estas tres esferas en cada uno de los empleados, si la podemos integrar en cada uno de los empleados. Entonces, la verdad es que la detección de necesidades nos va a ayudar pues a tener nuestro mapa muy bien fundamentado. Ok, ¿qué otros beneficios tiene? La DNC elimina la tendencia de solo capacitar, por compromiso, por cumplir, etcétera, etcétera. Nos ayuda a que tendremos información valiosa para crear planes de capacitación adecuados a los colaboradores y a la organización. Nos ayuda a asegurar que haya concordancia entre la capacitación y los objetivos y planes y problemas de la empresa para garantizar la consolidación de los recursos humanos y la organización. Nos ayuda a la aceptación de la capacitación como solución recomendable para mantener mejor preparado el equipo de trabajo. Y nos ayuda a proporcionar los datos necesarios para poder llevar un seguimiento con el paso del tiempo, realizar comparaciones en cuanto a índices de producción, niveles de quejas, etcétera, etcétera. Es decir, mejora continua. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se unifican la DNC? Ya vimos los beneficios, estamos de acuerdo con ellos. Y la NOM 035. Eso es muy padre, eso es muy interesante. Esa es nuestra aportación. La norma nos dice en el numeral 8.2, inciso I, que respecto a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, se debe de cumplir con lo siguiente. Ojo, lo dice la norma, ¿eh? 1. Analizar la relación de capacitación, tareas encomendadas. Es decir, ya detectaste las problemáticas, los niveles de riesgo, ¿qué vas a hacer? 2. Dar oportunidad a los trabajadores, eso es súper importante. Dar oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de capacitación conforme a sus actividades. Y es muy importante porque la norma te está diciendo, escucha a tus colaboradores, acércate a No solo a los ellos, jefes. no solo a los jefes, exactamente, ve hasta el último nivel, al más operativo y escucha lo que tienen que decir, cómo se sienten, cómo están, por favor. ¿Ok? Si lo haces, te garantizo que tu plan anual va a estar al 100%. Muy bien. Y número 3, realizar una DNC al menos cada 2 años e integrar su resultado en el programa de capacitación. Eso lo dice la norma, ¿eh? Realizar una DNC al menos cada 2 años, ¿vale? Que normalmente normalmente lo hacemos cada año, pero bueno, aquí te dice que cada 2 años tienes que hacer una DNC, ¿ok? Este es un formato en Excel que nosotros hemos manejado, que es un ejemplo, nada más. Lo que se trata es que ustedes lo adapten pues a su negocio, a lo que hacen, etcétera, etcétera. Pero aquí viene incluido esto que estamos platicando. Viene la DNC, viene el plan anual de capacitación y tus acciones en virtud de la NOM 035. En la parte de arriba, me voy a mover un poquito a la derecha. Lo voy a ampliar un poquito para que se vea más. A ver, ahí ya se ve. Fíjense cómo nosotros lo estamos planteando
de acuerdo a los pasos de la administración moderna. Tenemos que hacer una planeación, tenemos que ejecutar, hacer, verificar y actuar. Eso se refiere a un nivel de mejora continua. ¿Ok? Y lo dividimos, los encabezados. Tenemos que especificar qué tipo de capacitación vamos a dar. Por ejemplo, aquí pusimos habilidades gerenciales. ¿Qué necesidad vamos a cubrir? Estamos hablando de la DNC. Se requiere que el tiempo de los gerentes sea más efectivo. Que sea necesario. Insistimos mucho, no hagan 2 procesos, hagan uno. Va a agregar mucho valor a su gestión y sobre todo el poder darle a los colaboradores la oportunidad de sentirse escuchados y de decir, oye, yo opiné eso y mira, ahí está lo que pedí, ¿no? Para que al final lo puedan dosificar a lo largo de 24 meses, que son bastante buenos para poder generar cambios en su organización. Y tomen en cuenta esto que les decíamos, abran sus programas, no los cierren solamente a cursos presenciales, conviértanlos en talleres, conviértanlos en sesiones de intercambio, conviértanlos en ponencias, en conferencias, para que la gente diga, no es lo mismo, son cosas distintas. Entonces, pues por mi parte, yo les agradezco muchísimo el tiempo. De verdad, espero que se hayan llevado algo para poder mejorar